Noción intuitiva del límite de una sucesión. Licenciada Evelyn Martínez Martínez. Directores, el doctor Pedro Vicente Esteban Duarte y el doctor René Alejandro Londoño Cano. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Instituto de Matemáticas. Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 2014. Introducción. La presente propuesta está orientada al desarrollo del pensamiento analítico en estudiantes de grado 11 y a la construcción intuitiva del concepto de límite de una sucesión, de aproximaciones e infinito, mediante la modelación de situaciones didácticas que se realizarán inicialmente con el medio lápiz-papel y luego con la ayuda del software GeoGebra. El problema. Identificación del problema. Al evaluar un primer periodo académico a los estudiantes de grado 11 en el presente año, se vieron reflejadas las deficiencias en el manejo de conceptos previos al cálculo diferencial e integral. Se observó, por tanto, la necesidad de implementar una metodología activa y dinámica para la enseñanza de los subsiguientes conceptos que presentan aún mayor complejidad, como son límite de sucesiones y de funciones, derivada, integrales y algunas de sus aplicaciones. Descripción del problema. Para la enseñanza del concepto de límite de sucesiones, se realizó inicialmente un test previo con el grupo seleccionado, que permitiera observar el lenguaje que utilizaban los estudiantes y los saberes previos que tenían al momento de enfrentarse a situaciones de tipo cotidiano y geométrico relacionadas con la aproximación y la noción de infinito. Este test previo arrojó los siguientes resultados en algunas de las situaciones planteadas. Situación 2. Imagina que necesitas recorrer 2 metros caminando. Primero recorres 1 metro, luego recorres la mitad de lo que te falta para alcanzar la meta, después recorres la mitad de la distancia que te falta y así sucesivamente. Describe con tus propias palabras si el recorrido se puede completar o no. Realiza un dibujo de la situación. En esta pregunta se observó que la mayoría de los estudiantes que la respondieron no alcanzaron a comprenderla correctamente. Algunos tuvieron dificultad con la subdivisión del segmento y con el manejo de las fracciones. Y en general se observó que los estudiantes, al contestar la pregunta de que si el recorrido se puede completar o no, tienen la mayoría presente solo el infinito potencial y no el objetivos actual. De investigación. General. Identificar los elementos diferenciadores entre el trabajo con el medio lápiz-papel y con el software GeoGebra en la construcción intuitiva de los conceptos relacionados con el límite de una sucesión. A mí me ha parecido mejor GeoGebra porque nos permite ver la construcción de una manera más amplia y más completa. En cambio, en el cuaderno nosotros tenemos que graficarlo muy limitado porque no podemos graficar todo. Entonces, GeoGebra es una manera de ver las funciones más completas. Yo más fácil la larga y la otra. Así podemos ver y está más sencillo. Porque te parece más sencillo graficarlo a lápiz y papel. Sí, es como más. Muestra los valores y acercamientos. Ya como la gráfica es como más complicado, pero. ¿Te parece más complicado? Pero al yo aquí es como. Nada, te ayuda. Muestra los valores y acercamientos más detalladamente, aunque el trabajo sea más ¿Quién lo muestra más detalladamente? Objetivos específicos. Diseñar un conjunto de actividades usando el medio lápiz-papel y el software GeoGebra, basadas en la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, que permitan la construcción intuitiva del concepto de límite de una sucesión y por consiguiente la comprensión de los conceptos derivados. Cada vez que va disminuyendo, se acercaría al 1. Y no baja de 1. Porque entre 0,1 y 1,1 y 1,1 hay 20 minutos ahí. No, sería antes de 1,000000000. Cuando nos vamos con n al infinito, ¿cierto? Entonces el límite de la sucesión sería ¿cuál? ¿Me dices que te han dado? 3.500. La sucesión asociada a esta subdivisión del cuadrado respecto al área del cuadrado de la parte superior derecha, o sea, este que está acá pequeñito, ¿cuál es esa sucesión?
Desarrollar actividades tipo entrevista que permitan verificar los alcances del trabajo de campo con el medio lápiz-papel en comparación con el uso del software GeoGebra con el fin de identificar los elementos Perfecto. diferenciadores. ¿Cuántos cuadrados te salieron ahora? Empecemos a sombrear. Sombréate la parte restante, la que no sea del cuadrado superior derecho. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Entonces imagina que ese proceso lo haces 20 veces, lo haces 100 veces, 1000 veces. ¿Hacia dónde crees que va a tender esa área sombreada del cuadrado? Hacia un metro cuadrado. Perfecto, o sea, el área original que teníamos, ¿verdad? Y el área del cuadradito pequeño va a tender aquí. Y en el segundo año, 1,0. En el primer año tiene 2, en el segundo 1,5. correcto. En el 3, 1,33, así. Eso, y si nos vamos alejando y alejando con el valor de n. Hacia... Va reduciendo, pero no llega, porque hacen 50 y queda unos 1,02. Eso. Pero entonces igual, a la final, cuando usted se vaya al infinito, ¿qué cantidad de material le queda? Pero entonces, ¿Será que en algún momento llega al 1? ¿Cuál es el límite de esa sucesión? Consolidar una estrategia metodológica tomando como referente la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau para la comprensión de un concepto matemático y la red conceptual asociada a él. El tipo de problemas que se planteó en la guía didáctica son, por ejemplo, problema número 1, material radiactivo. Se tienen 3 kilogramos de cierto material radiactivo, el cual cada año se desintegra una parte del mismo. La siguiente sucesión representa la cantidad de sustancia que queda al final de cada año. S sub n es igual a n más 1 sobre n con n igual 1, 2, 3, etc. años. Completar la siguiente tabla, años, material que queda. Describe si hay posibilidad de que el material se desintegre en su totalidad al pasar el tiempo, según lo que observas en la tabla. Problema número 5, rumor en el pueblo. En un pueblo de 6.561 habitantes, 3 personas se enteran de una noticia a la 1 p.m. Cada persona comunica este hecho a 3 nuevas cada hora. Completa la siguiente tabla y a qué horas conoce el rumor la totalidad del pueblo. Estos applets fueron los utilizados para la modelación de los problemas con el software GeoGebra. En ellos podemos observar cómo el estudiante puede mover el deslizador, arrastrar el deslizador y observar el movimiento de los puntos de cada sucesión, y de una manera más sencilla y práctica el estudiante puede observar y determinar cuál es el límite de cada una de las sucesiones cuando nos alejamos tanto como queramos con el valor de n en una misma gráfica. Luego de analizar esa situación o lo que se les estaba mostrando en pantalla, el estudiante debía resolver los siguientes planteamientos, como por ejemplo, escribe los 12 primeros términos de la sucesión Q sub n, lo que sucede ahora con el límite de esta sucesión cuando la cantidad de días del presente invierno se prolonga indefinidamente, n tiende a infinito, es. Y al final de cada par de guías se presenta una actividad de evaluación donde la intención es mirar cómo le ha parecido al estudiante el proceso tanto con el lápiz y papel como con el software GeoGebra y cómo evalúan su propio aprendizaje en cada guía. Para la elaboración de todas estas guías se tuvo en cuenta la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau en cuanto a sus conceptos fundamentales, los cuales son lo que es una situación adidáctica, un contrato didáctico, una variable didáctica, el bagaje cultural y la resolución de problemas, todos estos elementos girando alrededor de lo que es una misma situación didáctica. En cuanto al diseño didáctico, podemos decir que la presente investigación se enmarca dentro del campo de la educación matemática y es de tipo cualitativa descriptiva, por cuanto se pretende observar y comprender la mejor forma a través de la cual los estudiantes desarrollan sus competencias matemáticas y se potencializa su pensamiento analítico en la construcción de la noción intuitiva del límite de una sucesión y sus conceptos asociados.
Para el análisis de los resultados se aplicó el método de estudio de casos. Del total de estudiantes de los grados 11.1 y 11.2 de la institución, se seleccionó un pequeño grupo experimental conformado por 5 de ellos, cuyas edades oscilan entre los 15 y 20 años y quienes representan las características generales de todo el grupo. El estudio de casos es el método de investigación cualitativa cuya finalidad es precisamente el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular para llegar a comprender su actividad en circunstancias concretas. Stake, 1998. La ruta metodológica que se llevó a cabo en la aplicación de la propuesta fue la siguiente. Realización de 5 intervenciones o sesiones de trabajo, a saber, situaciones didácticas referentes a la subdivisión de un segmento y de un cuadrado y otros problemas afines con este tipo de sucesiones, guías 1 y 2, abordaje de sucesiones convergentes, guías 3 y 4, abordaje de sucesiones divergentes, guías 5 y 6, abordaje de sucesiones alternadas y recurrentes, guías 7 y 8. La estructura de las guías es la siguiente, donde intervienen los procesos fundamentales del aprendizaje para la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, los cuales son, primero, las situaciones de acción, segundo, la formulación, tercero, la validación y cuarto, la institucionalización, es decir, son los procesos que se deben llevar a cabo para lograr un buen aprendizaje según la teoría de las situaciones didácticas. El análisis de los resultados se llevó a cabo teniendo en cuenta el estudio de 2 casos diferentes, a saber, el caso 1, LP, es el abordaje de las situaciones planteadas solamente con el medio lápiz-papel. Y el caso 2, SG, es el abordaje de las situaciones con el software GeoGebra luego de haber sido resueltas con el medio lápiz y papel. Para la categorización de las respuestas agregadas en las guías por parte de los estudiantes se establecieron los siguientes niveles por cada problema o situación resuelta. La categoría 0 es que no sabe o no responde al planteamiento. La categoría 1 es que responde incorrectamente al valor del límite pedido o respuesta solicitada. La categoría 2 es que calcula correctamente el límite pedido en el problema o situación, identificando acertadamente en el proceso algunos elementos que justifican sus respuestas. Y la categoría 3 calcula correctamente el límite pedido en el problema o situación, identificando acertadamente en el proceso los elementos que justifican y validan sus respuestas. De igual modo se define la siguiente matriz de categorías, la cual se registró por cada una de las guías y test, según los tipos de situaciones resueltas por cada estudiante, tanto con el medio lápiz-papel LP como con el software GeoGebra SG. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de resumen de categorías alcanzadas por cada estudiante en los problemas resueltos guías 1 y 3, donde se puede observar algunos estudiantes con un nivel muy bajo, por ejemplo C0 y C1, donde no lograron contestar o no contestaron correctamente el valor del límite pedido en cada caso. Conclusiones. Efectivamente se pudo dar respuesta a la pregunta de investigación y al objetivo general, el cual era identificar los elementos diferenciadores entre el trabajo con el software GeoGebra y el lápiz y papel en los 5 estudiantes seleccionados para el estudio de casos. Los resultados fueron los siguientes. La utilización del software GeoGebra en la modelación de las mismas situaciones resueltas con el medio lápiz-papel aportó elementos gráficos y visualizadores que fueron determinantes para comprender de una mejor manera la situación que se les estaba planteando a los estudiantes. Además, el uso del software permitió, debido a la facilidad en la obtención de los datos de cada sucesión, variando los valores en los deslizadores entre 1 y 15 o entre 1 y 50, interpretar las situaciones en menor tiempo que con el medio lápiz-papel, lo que permite inferir un avance en la modelación de las situaciones respecto al primer método. Sumado a esto, se observó que la utilización del software GeoGebra propende al aumento de la motivación en los estudiantes en la realización de cualquier tarea propuesta. De otro lado, es interesante ver cómo los mismos estudiantes rescatan la conveniencia del trabajo a lápiz y papel como una herramienta que promueve el desarrollo mental. Además, aluden que la diferencia del trabajo a lápiz y papel frente al trabajo con el software radica en la facilidad y minimización de tiempos en la resolución de un problema que ofrece esta segunda herramienta. Es decir, el aporte que ha realizado la utilización del software GeoGebra frente al trabajo realizado con el medio lápiz-papel radica no tanto en una mejor comprensión, sino en la posibilidad que ofrecen sus herramientas de obtener una mejor visualización y mayor exactitud en los valores y figuras que se modelan, así como en la posibilidad de verificar conjeturas y agilizar el trabajo que se realiza. Algunas referencias bibliográficas son las siguientes. Y muchas gracias por su atención.